y la corrupción. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado inconsistencias en el gasto por más de 500 millones de pesos de 2019 a 2022, irregularidades que van desde el pago por servicios no contratados hasta sobrecostos y la compra de materiales de mala calidad. La conservación es algo muy importante que tiene que hacerse para que las carreteras tengan la durabilidad programada y la operación, la transitabilidad con la cual se diseñaron. Y eso es lo que hay que trabajar mucho también. Después de que la Secretaría de Comunicaciones canceló los contratos, no hay información en las plataformas de transparencia sobre cómo el Ejército se hará cargo de estas obras y cuál será el monto de estos contratos reasignados. No hay un proyecto específico, cuando hay una licitación que cuida todos estos temas, pues la obra se encarece, se duplica, el tema de los insumos se encarece, el tema de la mano de obra por no estar muy estructurado, ¿no? Mega Noticias, Andrés Solís. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Roberto Remes. Roberto es urbanólogo, Benjamín Gómez, es vicepresidente de la región occidente y noroeste de la Federación México-Americana de Transportistas, la FEMATRAC. Gracias Roberto, gracias Benjamín por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Y me gustaría iniciar con usted, Roberto. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal en materia de mantenimiento carretero? Es decir, ¿qué tipo de materiales, con qué periodicidad, con qué frecuencia se le deberían dar mantenimientos a las carreteras de nuestro país, Roberto? Bueno, o sea, digo, cada tipo de carretera va a determinar el ciclo de mantenimiento y el tipo de materiales. Uno pensaría que lo ideal es que sea concreto, pero no siempre es posible que sea concreto. Hay a veces condiciones en donde no se permite el concreto, que sería lo más durable, y entonces pues se sigue asfaltando, ¿no? Es decir, chapopotes con distintos grosores según la importancia de la carretera. Perdón. Y más que nada, creo que lo importante es tener muy especificado el ciclo de mantenimiento por cada carretera, que sea público y que la durabilidad de los materiales también sea pública. Y cuando falle alguna provisión de materiales, algún mantenimiento, pues que nosotros sepamos si la vida de un mantenimiento era de 3 años y no fue de 3 años, fue menos, pues que se ejecuten las garantías, sí, ¿no? Entonces, o sea, deberíamos de tener como una información mucho más sólida hacia lo público, que permita el seguimiento de cualquier persona, y que también los costos de esos mantenimientos o de esas ampliaciones o de esas modificaciones sean bastante públicos, que uno pueda estar comparando los parámetros. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto cuesta una señal de estos rombos que indican, no sé, una curva, camino sinuoso, todas estas señalizaciones, que podemos comparar cuánto costó en una carretera en el centro, cuánto en el sureste, cuánto en el norte, ¿no? O cuánto costó el metro cuadrado de asfaltado, o cuánto costó el metro cuadrado de concreto armado, etcétera, ¿no? Que tengamos todos los elementos para públicamente estar haciendo comparaciones y poder decir quién está fallando en calidad o quién está fallando en precio, y eso que nos lleva a un sistema mucho más transparente, que asegure calidad y precio. Sí, Roberto, ¿por qué no puede colocarse concreto en algunos tramos carreteros? ¿Cuáles son las razones por las cuales en algunos tramos carreteros no se pudiera utilizar concreto y por qué se debe utilizar asfalto? No, digo, hay una serie de condiciones, que sería más bien las constructoras las que podrían determinarlo, o la propia CAPUFE, o la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. O sea, hay veces que hay condiciones de humedad, hay veces que hay pendientes, hay veces que hay alguna otra característica específica que no lo permita. Entonces, sí tenemos algunas carreteras hechas en concreto, pero no es lo que domina, y también el asfaltado siempre ofrece cierta flexibilidad, ¿no? Es decir, si yo voy a tener una zona sísmica, el asfalto va a funcionar mucho mejor, pero esto lo podría decir ya una empresa o bien las instituciones
la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o CAPUFE, específicamente respecto a un tramo u otro, ¿no? Es decir, hay ciertas condiciones que dificultan la introducción de un material más duradero y que eso nos lleva a algún otro tipo de ciclo de mantenimiento, pero todo esto es posible y podría ser muy transparente y podríamos decir específicamente si hay que hacer un plan, por ejemplo, para migrar una carretera basada en un material de menor duración y que el día de mañana en su renovación sea por un material de mayor duración, ha ocurrido, ¿no? Pues que podamos tenerlo también como parte de un plan de largo plazo. Y ahora, eso de tener un plan de largo plazo, pues exige cierto expertise, cierta especialidad que no tiene el ejército, ¿no? Que van a tener tanto las instituciones que mencioné, CAPUFE y Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las secretarías estatales que haya para el tema de caminos, para el tema de carreteras, y la iniciativa privada, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que son como muy especializadas en este tipo de procesos. Sí, Benjamín Gómez, de acuerdo con su experiencia, ¿quién construye mejor las carreteras? ¿La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales, los gobiernos estatales o los particulares que son contratados o que ganan las licitaciones, ya sea de Comunicaciones y Transportes, de CAPUFE o de los gobiernos estatales? ¿Quién construye mejor las carreteras? Buenas tardes, amigo Juan Carlos. Muchas gracias por esta amable invitación. Igual, buenas tardes para Roberto. Encantado. La situación es de que por querer ganar las licitaciones, los que son privados, pues de momento bajan mucho los costos. Entonces al bajar los costos ya después ya no les alcanza el presupuesto que ellos tuvieron y es cuando empiezan a meter productos de mala calidad. El concreto hidráulico, la verdad de las cosas es de que, como dice Roberto, no en todos los lugares se puede meter ese tipo de concreto, o sea, de hacer los carriles de rodamiento. Pero para nosotros la experiencia que hemos tenido de toda la vida, yo más de 50 años al servicio del transporte mexicano, pues lo mejor ha sido el asfalto. Lamentablemente también en el asfalto le tienen que echar mejor calidad, pero insisto, al querer quedarse con aquella licitación, pues le empiezan a bajar de calidad. Digamos, el Arco Norte, vamos a hablar de la carretera del Arco Norte, estaba construida según eso para 20 años, y a 20 años no llegó ni a 10. Y ahorita han reconstruido casi la gran parte de los 112 kilómetros que existe de la México Querétaro, no desde Atlacomulco, sino desde la México Querétaro, perdón, y ya han cambiado mucho, le meten material de uno y de otro, y pues las dos, tanto el asfalto como el concreto hidráulico, está totalmente deshecho, igual que en la carretera México-Querétaro, la 57. Y CAPUFE también tiene una mala calidad de construcción, de repavimentación, ya no digo de construcción, de repavimentación. Y yo le estoy hablando de la 45 directa de Querétaro a Irapuato. Está mejor construida y mejor calidad lo que es la 45 Panamericana, la libre, y lo hace del grupo RCO, ellos son los que hacen el mantenimiento, y pues una vez me presumieron, ¿no? Porque yo le dije que estaba totalmente destruida la carretera 45 directa, lo que es de CAPUFE, y luego me presumieron que ellos eran los que les daban el mantenimiento a la Panamericana. Y pues también les dije, ¿y entonces por qué si ustedes dan ese mantenimiento y tienen óptimas condiciones ese tramo carretero, por qué no hacen así ustedes también lo que viene siendo de allí de Atlacomulco, o más bien desde Marabatío, Michoacán, hasta Zapotlanejo, Jalisco, que también está destruida su carretera, igual que lo que hay de red de la vía rápida, de vía corta, de León a Aguascalientes también está destruida, y de San Juan de los Lagos a Zapotlanejo también está muy destruida. Entonces, ¿por qué no hacen el mantenimiento debido al igual como lo hacen en la carretera Panamericana? Eso estamos hablando ahorita nada más de lo que es en el centro, pero todo el sureste también está igual, ahí de
Ahorita el reportaje que estaba yo viendo ahí de Papaloapan y la cuenca de Papaloapan y todo de Tustepec, Ujú. por Palomares, a Matías Romero, a La Venta, Oaxaca y de Tabasco, Veracruz, todo el sur sureste está destruido, ¿eh? Y para acá, para el norte, Sí. pues también, al igual, la 57 de Querétaro a San Luis Potosí, de San Luis Potosí hasta Saltillo, a cada rato estamos haciendo reparaciones. Y en los puentes, peor todavía, que cada puente hace como un columpio y ahí tenemos el problema de que hasta nos pueden romper un remolque. Más las cajas que van Sí. un poco pesaditas. Pero esa es la causa de que quieren ganar la licitación y es donde le empiezan a bajar de material, o sea, de calidad de material. Sí, ¿qué podemos entender, Roberto, por un material de baja calidad o de mediana calidad, no de una óptima calidad como exige una licitación? Pues es poco esto, la resistencia, la durabilidad del material, o sea, los ciclos de mantenimiento, el que, por ejemplo, se quede bien plasmada la pintura, ¿no? Una pintura de mala calidad se va a borrar muy rápido. Una pintura de buena calidad debe durar hasta el siguiente ciclo de mantenimiento, ¿no? Y la señalización, pues te implica un cierto grosor, o el propio, o sea, si es asfalto, pues qué grosor le metes, ¿no? Entonces, si le meten menos, pues se están ahorrando material, pero al mismo tiempo la duración es menor, ¿no? Entonces, a ver, esto detrás puede llegar a tener corrupción. Pues si estoy contratando 5 milímetros y tú me das 4 milímetros, pues esos milímetros multiplicados por kilómetros y kilómetros, pues estamos hablando de un gran robo a la nación. Entonces, sí, las calidades tienen que ver a veces también con una cuestión de corrupción. Creo que en algunos casos, y yo me enfocaría más a mi propia expertise, es decir, a ver, ¿qué es lo que hacemos como política pública? Y hoy día estamos basando la mayoría de las licitaciones en precio, ¿no? Es decir, yo le doy el contrato al que diga que lo hace en menor precio. Y eso a veces puede llevarnos a este riesgo de que el precio que ofrezcan sea menor que el precio de equilibrio, el precio que les costaría a las constructoras. Y peor aún, si llegaran a tener que dar pagos informales, ¿no? Corrupción, ¿no? A quien les está ayudando a tener el contrato, pues peor aún, porque ahí están perdiendo todavía más recurso que debería de invertirse en la calidad. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿y si migráramos a un sistema en donde nos garantizaran calidad y no precio? Es decir, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al momento de fijar un presupuesto, está estimando cuánto debería de costar esa carretera. Pues en lugar de estar buscando que costara 3, 5% menos de eso, a ver, vamos a invertir 500 millones de pesos en esta carretera. No vamos a invertir 497 o 492, que es lo que me ofrezcan las constructoras. Vamos a invertir exactamente lo que dije. Y a cambio, tú comprométete a durabilidad, ¿no? Y yo voy a contratar al que me ofrezca mayor duración de la carretera y no voy a contratar al que me ofrezca menor precio. Creo que podríamos migrar a otro tipo de licitaciones para asegurar calidades o las afectaciones durante la obra, y otros elementos que son los que terminan afectando mucho más a la población, a los usuarios de las carreteras, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto? El otro día fui a Puebla, de la Ciudad de México a Puebla, fueron 3 horas y media de ida, 4 horas y media de regreso. Me pareció a mí una locura, es como si me hubiera ido yo a San Luis Potosí o mucho más lejos, ¿no? A Veracruz. Y la razón, pues, es las obras, ¿no? Entonces las obras duran muchísimo, pues eso también tiene que ver con lo que yo espero recibir de las constructoras y no tanto el menor precio, ¿no? Mejor apuéstale a una mejor estrategia de obra, apuéstale a una mejor durabilidad de los materiales, de las obras, de los tramos, de los puentes, etcétera, y podríamos ganar mucho más como país así, ¿no? Ahora, esto implica expertise, insisto mucho en el expertise también de CAPUFE, de las secretarías estatales, de la Secretaría Federal, porque me parece a mí aberrante tener al ejército en una función que no tiene su expertise, ¿no?
Sí, lo que ha dicho el presidente Benjamín es que han llamado al ejército para que le entre al mantenimiento de las carreteras, a la reconstrucción de carreteras aledañas a las obras prioritarias, es decir, a Dos Bocas y al Tren Maya. Meter al ejército significa, como dice el presidente, nulificar la corrupción en el presupuesto carretero, Benjamín. No creo, porque ellos tienen el desconocimiento en la cuestión de carreteras. Es lo mismo, son ingenieros civiles, pero para hacer una construcción de una obra, por decir una edificación, posiblemente, pero en carreteras es muy diferente. En primer lugar, los climas son diferentes en toda la República. Vamos a hablar de una sierra a otra, vamos a hablar de la sierra de Michoacán, no se puede comparar con la sierra de Durango, o la sierra de Chihuahua, igual por aquellas regiones. Los desiertos de uno a otro es diferente el terreno. Entonces deben de conocer perfectamente bien ellos que en el Instituto Mexicano del Transporte, que está ahí en Querétaro, en Pedro Escobedo, creo es donde está el instituto, ahí sí se podrían ellos poner bien. Ahí es específicamente en términos carreteros los conocimientos y donde están terrenos más fangosos, en donde están más con huecos, por decirlo así, de los socavones que se han visto últimamente, cuando una carretera libre anteriormente no tenía algún asentamiento fuerte. Hoy a la construcción, vamos a hablar de Jalisco y Nayarit, a la construcción de la autopista, a la hora que dinamitaron los cerros, al igual a la de Villaunión a Durango, a la hora que están dinamitando los cerros, los mantos acúferos se mueven, se tapan de momento y se queda aquella, la zanja que había antes del paso de agua, se queda hueco. Entonces por eso mismo vienen a dar este tipo de asentamientos, más aparte que brota el venero de agua, brota en otro lado y rompe el asfalto. Ahí en la Sierra de Durango está muy vista la Sierra de Durango, los borbollones que no los han podido tapar, lo que es desde Durango hasta Concordia o Santa Lucía, todo eso. Yo conozco la sierra perfectamente bien, la viejita, que no tenía ese tipo de hoyos como lo tiene hoy la nueva autopista. La de Plan de Barrancas, al igual en el estado de Nayarit y Jalisco, al igual por la dinamitación de los cerros para hacer los 4 carriles, taparon acá lo que es la carretera libre, la federal, la México 15, de México a Nogales. Sí, ya también se hacen muchos asentamientos porque ya hay muy poco flujo vehicular, pero con todo lo que hicieron en la construcción de la carretera a la autopista, pues ya destruyeron la carretera federal, la 15 directa, la 15 libre. Entonces, eso es lo que no tienen el conocimiento los de Sedena. Serán muy buenos ingenieros, pero no para el tipo de carreteras. Primero que nada, tienen que conocer las sierras, las humedades de las sierras, la vegetación, lo que escurre de los mismos árboles hacia el asfalto. Vamos a hablar también de la carretera, la fronteriza, que viene siendo la carretera 2, desde Tijuana hasta Ciudad Juárez. En el tramo de Agua Prieta a bajar para Jano, Chihuahua, ahí por la mala licitación que hicieron ya hace años, no en esta administración, fue en la administración anterior, cuando dejaron abandonada hasta la maquinaria ahí porque no les alcanzó lo que habían pedido de licitación para poder hacer esa carretera, ya la dejaron y no les valió nada lo que el transporte iba a sufrir por ahí, pero fue una vil terracería, pero horrible esa terracería, de que ahí abandonaron la maquinaria, levantaron el asfalto y ahí se quedó. Hubo muchos siniestros. Después lo reportamos nosotros, nos acompañó a una gira la directora de la Dirección General de Autotransporte Federal, Laura Nemí, y vio pues las condiciones, que no caben los dobles remolques, y sin en cambio con un permiso de conectividad siguen pasando los dobles remolques con exceso de peso. Y eso es lo que nos viene a maltratar todas las carreteras en todo el país. El doble peso, que digamos en Estados Unidos el máximo peso autorizado en la norma, estamos hablando de 80,000 libras y aquí son 80,000 kilos, es el doble. Allá son 5 ejes, un full, y aquí son 9 ejes, nomás porque el eje direccional no se puede, no entra aquí en México en las características,
por lo mismo de los caminos tan sinuosos y muy pesados, tanto para bajar como para subir. Entonces, aquí no estamos actuando bien con la normativa en todos sus momentos. Les digo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, hoy anteriormente la SCT, ha incumplido desde los años 70 con un compromiso que tienen con Estados Unidos, Canadá y que es el TLC del Tratado de Libre Comercio y el Tratado de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, que nosotros somos el obstáculo para que ellos puedan transitar desde Canadá hasta todo Centro y Sudamérica. Entonces eso es lo que nos están exigiendo ahorita, que tenemos que adentrarnos más a lo que es la infraestructura, sobre todo las carreteras, ampliarlas. No hay una sola autopista en México. Cobran muy bien como para tener tan abandonado el terreno. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. En Mega Noticias de Debate estamos hablando sobre las carreteras en el país. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. 30% del impacto de eventos catastróficos se da en la infraestructura carretera. Veamos. Nos va mejor, dijo el presidente al entregarle al ejército el mantenimiento de carreteras y reiteró su confianza a la capacidad de los ingenieros militares para la encomienda. La Universidad del Ejército cuenta con una escuela de ingeniería donde se ofrecen 6 carreras. Una de ellas es la de ingeniero constructor. En teoría, los ingenieros militares tienen conocimiento y capacidad, pero afecta a quienes tienen la experiencia. Impacta desde la posible distracción de los objetivos que tenga cada una de las instituciones, en este caso el ejército. Impacta, hay que decirlo también, en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el constructor y el empresario constructor tiene una formación muy puntual y específica en ese sentido. El aspecto de la construcción y el mantenimiento, y no olvidemos también la operación de las carreteras, debe estar siempre en manos
de personas enteradas, responsables, capacitadas. Además, cuidar las vías terrestres supone considerar el impacto que provocan los fenómenos naturales como terremotos y huracanes. Entre 2018 y 2020, los huracanes y sismos causaron daños por 18.471.5 millones de pesos a las carreteras. 30% del impacto de eventos catastróficos se da en la infraestructura carretera y los daños totales provocados en 2021 y 2022 fueron de 31.994 millones de pesos, de tal manera que el daño carretero podría ser de alrededor de 9.598 millones. Ante esto, es necesario tomar acciones preventivas. Diseñar una carretera a prueba de todo, pues también no estaría en un contexto razonable, sería muy costoso. Entonces, bueno, se hacen estudios con cierto historial de cómo es el comportamiento, en este caso, de los fenómenos, pero bueno, pues hay una limitante, ¿no? de los recursos. Otro aspecto a considerar en el óptimo mantenimiento de la red de carreteras federales es el de la seguridad de quienes usan estas vías de comunicación. Cada año suceden en promedio 12.000 accidentes carreteros que dejan también 2.200 muertes. Si bien la mayoría de estos incidentes se dan por exceso de velocidad o impericia de quienes conducen vehículos, el estado general de las carreteras y la señalización son factores que elevan el riesgo de accidentes. Mega Noticias, Andrés Solís. Continuamos en Mega Noticias Debate con el urbanólogo Roberto Remes, con Benjamín Gómez, vicepresidente de la región occidente y noroeste de la Federación México-Americana de Transportistas. Estamos hablando sobre las carreteras en nuestro país, sobre el mantenimiento carretero en nuestro país. Roberto, no queda claro a quién le toca dar el mantenimiento carretero después de la declaración del presidente de que se le entregaría al ejército, luego la precisión de que sería únicamente para Dos Bocas y para el Tren Maya, luego de que no hay presupuesto para el mantenimiento carretero en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Dónde quedó la bolita? ¿A quién le toca? Bueno, pues estrictamente con base en Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues le sigue tocando a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Para que el ejército pueda intervenir, tienen que firmar un convenio. Si el presupuesto se le asigna al ejército y no a la Secretaría de Comunicaciones, pues eso también es un problema, porque quien tiene la función es la Secretaría de Comunicaciones. Entonces, hay una serie de formalidades que se tendrá que cumplir para llevar a cabo el mantenimiento carretero, ya sea en las zonas afectadas por el tren interoceánico, por el Tren Maya o por alguna otra obra federal de relevancia, o sea que ocurre en todo el país, pero sí, tendría que haber un convenio. Y el hecho de que el ejército haya pedido, pues sí, a veces tú le das poder a alguien y no tiene límites, ¿no? Entonces, justamente por eso es que tendríamos que mantener las atribuciones acotadas en cada dependencia. Sabemos que cuando ocurre plan DN3, es decir, cuando hay una emergencia, pues el ejército sí llega a reponer caminos, sí llega a veces a tiene algún sistema para hacer un puente temporal y poder cruzar un río, o tiene alguna serie de técnicas para responder a una emergencia. Pero esa es su función, es el contexto de la emergencia, no del mantenimiento regular. Y el hecho de pensar que el ejército es más honesto que la corrupción que puede haber o pudo haber habido en el pasado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues me parece que el ejército también está en riesgo de corrupción y también hay como sospechas sobre la institución, porque es una institución que tiene disciplina, pero no tiene procedimientos, no transparenta, ¿no? Entonces, creo que transparencia ayuda a contener la corrupción, pero justamente una institución que está cubierta por argumentos de seguridad nacional y que por lo tanto podría proteger más fácilmente, podría tener mejores fundamentos legales para proteger la información, pues al contrario. Y además, no son solo los soldados o los ingenieros militares los que estén haciendo las obras, sí se tiene que subcontratar, ¿no? Es decir, la maquinaria se tiene que subcontratar o las constructoras. Entonces, eso finalmente lleva a procedimientos que eso se vuelven todavía más oscuros, ¿no? Haciéndolos en el ejército, que haciéndolos en la SICT. Entonces, sí, la atribución, sí, resumiendo, está en la SICT. Ajá. Sí, una vez que ocurre un desastre natural, Benjamín Gómez, y que las carreteras resultan afectadas, ya sea por algún ciclón tropical,
por algún monzón de verano o por alguna situación de algún sismo, ¿cuánto tardan las autoridades en realizar las reparaciones? Y si las reparaciones dejan la carretera como estaba antes de que ocurriera esta contingencia natural, Benjamín. Anteriormente sí se daba muy rápidamente ese apoyo como el plan de N3, pero resulta que hoy en día, precisamente por la falta de presupuesto, pues lo hacen a la carrera, pero no bien hecho como es. Insisto mucho por acá en el centro del país o en el occidente más que nada, que es la parte que a mí me toca vigilar y estar atento a todo lo que ocurre en el sector de autotransporte. Y ahí en Plan de Barrancas, insisto, ayer pasé y hay un puente que lo acaban de edificar que ya se estaba cayendo, el de Plan de Barrancas, exactamente el de Plan de Barrancas, el poblado, el río que cruza por ahí. Y yo lo estaba reportando y ya lo hicieron un poquito más amplio ese puente, pero el asentamiento se va a hacer otra vez el socavón, igual como yo lo estaba reportando. Ayer que pasé estaba totalmente un vado ya saliendo del puente, ya sin asfalto, y lo acaban de entregar. Entonces les digo yo que yo como secretaría no lo hubiera recibido ese puente, al igual otro que hicieron en la zona de allá arriba, ya de Plan de Barrancas, después de Santo Tomás, en las minas de ópalo de Pata de Gallo. Ahí también hicieron ese puente un poquito más amplio de como estaba, pero igual lo dejaron mal. Todo lo que es el terraplén de que empieza la curva para entrar a ese puente, lo dejaron muy falso. Entonces se está bajando y se está volviendo a hacer lo mismo. Entonces, por la falta de presupuesto, lo hacen a la carrera y no lo compactan bien. Y para nosotros, como transportistas, vuelvo a insistir, se nos rompen los remolques ahí. Entonces, aparte del sobrepeso que puedan llevar los vehículos en sus semirremolques, también los puentes como los tiene. Aquí en Guanajuato ya tiene años, fue en la otra administración, no fue en esta, que también recibieron una obra que hicieron en el libramiento entrando de Lagos de Moreno hacia aquí a León, capital, y que también esos puentes, yo no lo quiera, el día que se derriben, va a ocasionar muertes porque están muy altos esos puentes y también hacen lo mismo, que hacen vados y a la hora que entran al puente igual hace un golpeteo muy fuerte ahí. Lo hemos nosotros ahora sí que reportado al centro ST de aquí de Guanajuato, lo mismo que pasó en días pasados en la carretera de San Felipe Torres Mochas hacia San Luis Potosí, y ahí por Villa de Reyes, que también lo reportamos desde mayo antes de que empezaran las lluvias, y a hoy en día, hasta que empezó a llover ya se hizo el socavón y cortaron la carretera, no pudieron pasar y aplican como un plan de N3. Ahí sí lo aplica conservación y mantenimiento de la Secretaría del Estado de Guanajuato, o sea, pues del centro ST de Guanajuato. Sí. Pero la verdad de las cosas, como es un camino federal, pues ahí tienen que actuar ellos con la herramienta que ellos puedan tener, porque para contratar o subcontratar la maquinaria, pues tardarían mucho más y son pasos muy, ahora sí que exigibles para el tránsito, que no se debe de colapsar ahí o de cortarlo, porque es una vía muy rápida para viajar hacia Laredo, sí, Texas, precisamente por lo que es las maquiladoras, las armadoras de vehículos que llevan y traen partes, y algunos ya la construcción directa ya completa de un automóvil o camioneta. Sí, vamos a continuar ahorita en un par de minutos en Mega Noticias a Debate con esta conversación. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Roberto Remes, urbanólogo, el perfil del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva. ¿Qué retos tiene? ¿Qué retos tiene y si su perfil es el adecuado para encabezar esta secretaría? En 2 minutos, por favor, a manera de conclusión, Roberto. A ver, bueno, sí hay que reconocer en la Ciudad de México en términos generales hizo un buen trabajo, es decir, es alguien que conoce de la obra y eso pues da cierta esperanza. En términos de política pública, pues ojalá más bien quitemos al ejército de este tipo de funciones, no solamente carreteras, sino eventualmente algunas otras que tienen en las funciones de comunicaciones y transportes, y que pues busquemos la profesionalización de las empresas que se dediquen a dar mantenimiento, a hacer las obras, etcétera, y creo que eso es lo que más le va a ayudar. Él sé que le gusta estudiar y buscar nuevos procedimientos para hacer más eficientes las obras, para hacerlas más duraderas, para mejorar la calidad. Entonces creo que eso es un perfil bueno, ¿no? Entonces la esperanza estaría ahí, que es un perfil bueno, pero hay un reto importante que es retomar el control en la Secretaría. Sí, Benjamín, a manera de conclusión y en 2 minutos, ¿qué esperan del nuevo secretario de Comunicaciones? Pues ahora sí que tiene un gran reto, ¿eh? Y digo gran porque realmente así como tenemos todas las carreteras tan destruidas, pues primeramente que nada tiene que armarse de un buen equipo de trabajo y que salgan al campo de acción, porque es la única forma que pueden ver en qué calidad el terreno, en qué calidad la licitación, para que ellos puedan forjarse un mejor criterio y que puedan sacar adelante este país, ya porque pues urge la infraestructura carretera, urge porque es uno de los movimientos que tiene el país más grande y que hoy en día la Secretaría de Economía está diciendo que en lo que resta del año no vamos a tener el presupuesto para, digamos, ya hacer el bacheo, ya no digo de reencarpetar alguna carretera o de construir menos, estamos más lejos de que nos construyan una carretera o ampliarla. Por la 57, por decir así, ya de Saltillo hacia acá, hacia Querétaro, es un gran flujo vehicular el que tiene un gran flujo a San Luis, de San Luis pues ya se le une lo que viene de Zacatecas, de Juárez, de aquel lado, y acá en Querétaro se une lo que viene de Occidente, lo que viene de Michoacán, de Jalisco, de Colima, todo eso es una infraestructura carretera que ya requiere de años atrás con muchos carriles. Se robaron cuando teníamos los acotamientos muy efectivos para que un camión en descompostura estuviera fuera del carril de rodamiento y no ocasionara accidentes. Por eso les digo que tiene un gran reto este nuevo secretario y que mientras no escuche al verdadero transportista tal y como son las cosas, eso no va a cambiar. Ese es mi punto de vista y gracias. Espero que sí lo sigamos. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Amigo Roberto, estamos a la orden. Buenas tardes. Gracias, Benjamín Gómez y Rafael. Gracias, Roberto Remes, Benjamín Gómez, gracias por estar con nosotros y estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones. Seguro y de esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10 de la tarde. Gracias. A Debate